cuando unos tienen habilidades para escuchar, otros tienen habilidades para razonar, otros tienen habilidades para dibujar, otros para cantar, etcétera. Entonces yo tengo que mirar que desde la casa y desde el aula puedo emprender nuevas estrategias para hacer que los niños puedan aprender de manera más a gusto, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que se entienda como el enfoque psicogenético, como una fusión de varias formas en las que yo puedo enseñarle a mi hijo, tanto ustedes desde casa como nosotros desde el aula. Ahora, este enfoque psicogenético tiene varios fundamentos teóricos, ¿sí? Es decir, los fundamentos teóricos son las raíces, las investigaciones que han hecho durante años para poderlo llevar adelante, ¿sí? Y nosotros nos proponemos a la psicogénesis como una propuesta educativa que nace de la unión de una teoría constructiva como socioconstructiva. Acá podemos ver, tal vez, de repente ustedes hayan escuchado por ahí, o los que tienen hermanitos mayores tal vez, se puede ver que la construcción nos habla de este autor que es Piaget y Vygotsky, ¿sí? Que nos hablan sobre las formas de aprendizaje de los chicos. Es decir, que los chicos pueden aprender a partir de algo que ya conocen o a partir de algo que les interesa saber. Si los chicos alguna vez te hacen alguna pregunta en la casa de papá, ¿qué es esta palabra? Entonces nace de una curiosidad, ¿sí? Y de esta curiosidad, que para él es una idea de un conocimiento, yo como adulto puedo enseñarle el concepto, puedo enseñarle la utilidad de ese objeto o de esa palabra. A partir de lo que el niño ha interiorizado por su curiosidad, ha revisado por curiosidad y ha preguntado, ¿sí? Es que él puede hacer una construcción social. ¿Qué quiere decir? Que lo que te pregunté, que nació de mi contexto y tú me lo contestaste con otro concepto, yo voy a formar un nuevo conocimiento, ¿sí? Y este nuevo conocimiento, como nació de mi curiosidad, para mí va a ser importante. Entonces es social, ¿sí? Todo conocimiento de los chicos, todo aprendizaje de los chicos tiene que tener un uso social. Es decir, no le voy a enseñar a leer, a escribir porque lo tiene que aprender, sino porque es una necesidad. No le voy a enseñar a que lea una consigna y que la entienda porque la tiene que hacer, no, sino porque necesita comprender, porque necesita leer, entender para resolver una situación personal que no solamente se da en la escuela, también se da en la casa. El niño necesita poder aprender, ¿sí? A ver o diferenciar cantidades, números, no sé, pero no solamente porque deba hacerlo. Eso es lo que quiero que lo podamos comprender, sino que el niño va a salir de su curiosidad. Ustedes recordarán cuando sus niños eran más pequeños, ellos te decían, ¿cómo cuentas? ¿Y por qué el 1 es así? ¿Y por qué sigue el 2? ¿Y por qué esto? Y todo, hay una edad en la que todo te preguntan los chicos, ¿no ves? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? Y la edad en la que tienen sus hijos todavía están en esto. Profe, ¿y qué significa tal cosa? ¿Y para qué es esto? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Entonces, ellos están en este reconocer ciertos aprendizajes desde su contexto. Entonces, al yo reconocer esto, lo estoy haciendo de manera social y estoy construyendo, ¿sí? Y reconstruyendo un conocimiento que yo le pueda impartir desde el aula como tú desde la casa. Entonces, este aprendizaje va a ser un aprendizaje que tenga un uso social. Entonces, este contenido, estas bases teóricas, ¿sí? Que nos hablan del constructivismo y el socioconstructivismo, es una base ¿para qué? Para utilizar diferentes herramientas que nos va a ayudar a generar nuevos conocimientos en los chicos. Y ahí está, ¿no? Lo que les decía, el uso social que le tenemos que dar. Desde que los niños son chiquititos, es más, hay una autora que es Emilia Ferreiro, que ella nos habla de que los chicos desde los 3 hasta los 5, 6 años, ¿sí? Tienen esto innato. Ellos van hasta lograr escribir algo, ¿sí?
o dibujar algo creyendo que están escribiendo por simple repetición o imaginación. La memoria imaginativa, dice. Entonces, cuando ellos en la casa siempre compramos un refresco, un jugo o algo que nosotros nos gusta y el niño creció en eso y vio, siempre que vea, ahí va a decir Coca-Cola, dice Coca-Cola, aunque no sepa leer y escribir. Para él ya dice eso. ¿Por qué? Porque se lo ha grabado, ¿sí? Porque lo ha utilizado en su medio familiar y porque así lo han leído. Entonces, ese su conocimiento es válido en los minibuses, los números, en los juegos. Estos aprendizajes se presentan de forma innatural, ¿sí? Los conceptos de números, el contar, el sumar, se presenta de manera innata. Desde cómo acomodar las latitas, si pones 4 abajo, luego 3, luego 2, luego 1, vas ascendiendo, vas descendiendo cantidades, pero el niño no se imagina, o sea, no está pensando en que esto, por ejemplo, acá de las latitas, no se está imaginando en que tiene un concepto matemático, ¿sí? Él se está imaginando por simple relación social y uso social. Ustedes vayan a las salacitas o los que han ido a las salacitas, hay los que botan las pelotitas y caen las latas y el niño cuenta cuántas latitas tiene, cuántas tiene que poner, reproduce en la casa el mismo juego. Entonces, estos aprendizajes ya están en el contexto. Lo que nosotros queremos hacer es que a partir de esto, los chicos puedan construir nuevos conocimientos, de repente un poco más objetivos, ¿sí? Que ya nos van a ayudar más en la escuela. Y para ello, nosotros como papás tenemos que generar estos espacios, ¿sí? Generar estos espacios y no decirle, ay, mucho hablas, cállate, o mucho me dices esto, ¿por qué no te callas? No, sino, o decirles, ya, luego te voy a responder, y resulta que nunca le respondiste lo que él te ha preguntado. El niño se va a quedar con eso. Entonces, nosotros como papás y en la edad en la que tienen nuestros niños, deberíamos ponerles atención en qué nos están preguntando y de dónde nace su curiosidad, por qué nace esa curiosidad, para poder generar o crear un ambiente donde él pueda construir y reconstruir un conocimiento. Y esto se va a apoyar más en la escuela, porque en la escuela ya le daremos un concepto de números ascendentes, números descendentes, cantidades, nociones de espacio, les daremos unidad, decena, centena, valor posicional, pero ya los vamos a venir con este título, ¿verdad? Pero si el niño ya tiene estos conocimientos, los profesores no podemos decir que los niños vienen con un 0 de aprendizaje. O algún papá que alguna vez se ha acercado y me dijo, profe, es que mi hijito no sabe nada. ¿No? Estos 2 años han sido un fracaso, no sabe nada. No, y es mentira. El niño, aún así estando en pandemia, aún así estando en casa, aún así siendo un niño de nivel inicial, ya viene con conocimientos previos, ya viene con curiosidades, ya viene con hipótesis, ya viene con preguntas. Entonces, para que este niño pueda resolver estas dudas, pueda anticiparse incluso a dar respuestas, ¿sí? Nosotros tenemos que estar abiertos a poder resolver esto y también a poder crear estos espacios donde ellos puedan sentirse que son libres de consultar, de preguntar, de analizar, de reflexionar. No te olvides que dentro de la construcción y la reconstrucción de que nos habla, ¿sí? Nosotros no siempre vamos a tener la razón. En el curso, yo como maestra, no siempre voy a tener la razón con ellos. ¿Por qué? Porque puede que para mí esta sea la única forma de jugar, de acá hasta allá. Pero puede que el niño tenga otra manera de jugar y me la demuestre. Puede que para mí una operación de suma solamente se pueda hacer utilizando unidades y decenas, nada más. Pero el niño puede hacerlo con dibujos, el niño puede hacerlo imaginando, el niño puede hacerlo contando o descontando. Entonces, ese aprendizaje, ese conocimiento que tiene también es válido. Entonces, no hay aprendizaje absoluto, sino que todos los chicos, a través de esta construcción y reconstrucción, podemos hacer y generar nuevas hipótesis y comprobarlas también. Entonces, a partir de esto, ¿cómo yo puedo comprobar si esto es correcto o no? Y nos ha pasado en el curso, les cuento.
Profe, pero esto no está bien. ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No, es que si lo hacemos de esta forma y me han dado sus sustentos ellos. Entonces, cuando ellos me dan sus sustentos, para mí es válido. ¿Por qué? Porque al final el camino puede variar y es lo que queremos hacer con el enfoque. ¿No ve? No les voy a decir solamente de esta forma vas a aprender. No, tu camino puede tener una construcción de varios pensamientos, de varias ideas, y que al momento de reflexionarlas, tú puedes llegar a un mismo resultado. Entonces, esto es muy certero y es muy significativo para ellos. Y es lo que nos propone también esta nueva forma de enseñanza. Hace unos años atrás, yo conocí a se me fue, es una investigadora en Argentina, ahorita me voy a acordar su nombre. Ella nos hablaba sobre la didáctica de la matemática, ¿sí? Y en la didáctica de la matemática, ella nos decía que los chicos incluso pueden aprender a multiplicar a partir de razonamientos previos, a partir de reflexiones previas. Es decir, si tú le enseñas solamente a multiplicar 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y de manera memorística, algunos sí te lo van a realizar. Pero de acá a que comprendan qué es multiplicar o por qué 2 por 2 es 4, no te lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si solo utilizamos la memoria, no hay un razonamiento, no hay un discernimiento, no hay una reflexión. Entonces, para que exista todo eso, yo necesito como desmenuz- desmenuzar el concepto para que el niño pueda aprender. Algún niño podrá aprenderlo de manera contando de dos en dos, o practicaremos mucho, o de repente en la lectura y la escritura podamos hacer que alguno pueda hacer la letra carta repitiendo 3 veces, otro no, otro lo podrá hacer con una caligrafía. Entonces tiene que ver mucho de la reflexión, de la referencia social que yo le dé. Si yo quiero enseñarle a utilizar la letra carta, le daré referentes para que él pueda copiar las letras, para que él sepa el trazo. Utilizaré arena. Montessori también nos habla de esto, del reconocimiento, y utiliza más los sentidos para poder hacer que los chicos entiendan bien las grafías y no las hagan al revés, la A al revés o la D al revés, que no las hagan así, sino que tengan un correcto trazo, pero a partir de lo que los chicos sienten. Y si nos fijamos un poquito más atrás, también nos propone esto la psicogénesis. ¿Por qué? Porque es como que yo voy a tomar todo lo que te sirva para que aprendes. Y a partir de lo que tú sabes, tú puedes reconstruir este conocimiento. A partir del juego, a partir de las emociones, a partir de los sentidos. Solamente así se te van a quedar grabados en tu memoria. Seguimos. Y ahí están. Ferreiro y Ana Teberovsky nos indican que el niño posee ideas o hipótesis que ponen continuamente a prueba frente a la realidad, esperando ser corroboradas para llegar al conocimiento objetivo. En, en el aprendizaje, tanto en casa como en el aula, ¿sí? Te has debido dar cuenta que muchas veces cuando el niño no te entiende, se te queda mirando y te vuelve a preguntar. Pasa un rato y te vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque no ha entendido bien el concepto, no ha entendido bien el objetivo, y él necesita o aceptar o corroborar o descartar la hipótesis que tiene. Él necesita conocerlo. Entonces, cada vez que tu niño te pregunte y te vuelva a preguntar, haz de cuenta que él necesita corroborar esto. Y en la escuela nos pasa lo mismo. Piaget también señala que la afectividad es un subproducto de lo cognitivo. Es decir, que si el niño no entiende que el conocimiento que estamos generando es positivo, que es real y que le va a servir o que va a tener un uso social, no lo va a sentir. Para él no va a ser importante. Es lo mismo que si yo, como muchos de nosotros, podemos llenar cuadernos de cuadernos, y es cierto, podemos aprender por memoria, ¿sí? Pero para el niño no es importante. Si yo en este momento te hablo de algún conocimiento que hayas tenido en la primaria o en la secundaria, alguno se acordará, pero otro dirá, yo me acuerdo que lo llevé, pero no sé cómo hacerlo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ese contenido, ese objetivo de aprendizaje no ha sido
para mí significativo. Pero si yo te pregunto de otra cosa, ¿qué aprendiste? ¿O qué te acuerdas de tu escuela, de tu infancia, de la primaria o de la secundaria? Alguno siempre dirá, yo me acuerdo que cuando estaba en segundo de secundaria o cuando estaba en la primaria, esto aprendí y siempre me acuerdo de eso. Hasta el día de hoy no se me borra, ¿sí? Por eso es importante que la afectividad también esté inmersa dentro del aprendizaje. Entonces, por ello, dentro de la escuela y como enfoque, nosotros proponemos que los chicos no se llenen de cosas para hacer, sino que ellos puedan discernir, que ellos puedan aprobar o negar una hipótesis y que a partir de esto puedan construir este conocimiento. Pero profesora, entonces cada niño va a aprender como quiera. No, no es cierto, ¿sí? Todos tenemos que tener una dirección. Queremos aprender el sistema digestivo. Entonces, si quiero aprender el sistema digestivo, voy a utilizar diferentes estrategias, voy a desmenuzar el sistema digestivo. ¿Para qué? Para que al final de los chicos salga estos conceptos, que no salga solamente de la profesora. En esta propuesta educativa, nosotros como profesores solamente somos mediadores, acompañantes para ver si te estás desviando del conocimiento, yo te voy a jalar por este lado para que no te desvíes, sino para que sigas y puedas hacerte más hipótesis en el camino, pero logres el objetivo. ¿Sí? Logres saber que el sistema digestivo sirve para y tiene tantas partes o es importante por esto. Pero si yo te hago repetir y en una prueba te pongo cuáles son las partes, de seguro que alguno se acordará y otro no. Si esto ha sido significativo, que el niño ha vivido este conocimiento y ha construido este conocimiento, además que en esto hemos tenido risas, hemos tenido juegos, hemos tenido de repente anécdotas que nos han contado sobre el aparato digestivo que nos puede pasar, ¿no ve? Entonces, le agrega un valor agregado que es la afectividad. Entonces, por ello, él siempre se va a acordar, ¿sí? Bien. Y ahí viene el aprendizaje significativo y con sentido, ¿sí? Por ejemplo, un esquema más simple, como agarrar un objeto con la mano, sirve de base para construir esquemas más complejos. Por ejemplo, agarrar un juguete con dos manos, en donde se coordinan ambas manos con la vista. No sé si ustedes han visto los cubos mágicos, donde tienen que armar las caras de diferentes colores. Y cuando nosotros les damos a los niños, están, ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? A partir de estas estructuras, ellos pueden ir construyendo, ¿sí? Un andamiaje de conocimientos. Es decir, a partir de que yo le dé esto, no le estoy diciendo que tiene que mover a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, 3 cubos al medio, 2 al centro. No le estoy diciendo esto. Él simplemente, con el solo hecho de tomar, ¿sí? Y de mirar que tiene que lograr el poner los cubos o los lados del cubo de los mismos colores, él se va a ingeniar. Pero al hacer este movimiento con las manos, al tocarlo, al sentirlo, yo puedo decirle, mira, ¿qué movimientos estoy haciendo después de eso? Estoy girando, profe. Ah, muy bien, estás girando. Y si giras a este lado, ¿cómo sería? Y si giras al otro lado, ¿cómo sería? Estoy desarrollando espacialidad, ¿sí? Estoy desarrollando conteo también. Cálculo, estoy desarrollando cálculo. ¿Por qué? Porque si pongo acá no va a dar. Si pongo este lado no va a dar. Él mismo se crea hipótesis para poder resolver y llegar a una meta, ¿no? Y los niños, cuando logran este aprendizaje, ustedes han debido ver en algún juego en la casa cómo se alegran, ¿no? Y ellos dicen, sí, lo logré, pude hacerlo. Entonces, al él agregarle este valor, no se va a olvidar de lo que aprendí, ¿sí? Bien, todo aprendizaje real, dado en su contexto diario, tiene significado. Si nace de la reconstrucción y construcción de un nuevo conocimiento, por ello es y será significativo para el niño. Ahí vamos, ¿no? La propuesta. Nosotros queremos generar, a veces decimos, cuando vas a la escuela no has aprendido a sentarte, cuando vas a la escuela no has aprendido a hacer esto y pensamos que solamente en la escuela es donde tenemos que aprender
a comportarnos, a ordenar nuestros cuadernos. No, la escuela es un espacio donde nosotros podemos debatir, donde nosotros podemos inferir, donde nosotros podemos hablar, reflexionar en grupo, en parejas, en grupos de 3, con la maestra, solos. Es un espacio donde los chicos deberían de sentirse libres, ¿sí? Entonces, el enfoque también nos propone que dentro de estas conductas los chicos aprendan el autocontrol, ¿sí? Y este autocontrol nos habla de yo poder generar y pensar bien en lo que voy a decir, cómo lo voy a decir o por qué lo voy a decir. Y esto venimos practicándolo desde casa, ¿no? Ustedes han debido ver que en el tiempo de pandemia, ¿no? Hasta se nos ha sido complicado comunicarnos entre nosotros, entre esposos, entre hijos. ¿Por qué? Porque antes todos salíamos a trabajar. Nos veíamos en la mañana al almuerzo, luego otra vez nos íbamos a trabajar y luego nos veíamos en la noche, ¿no ve? Entonces, estos espacios de trabajo han hecho que logremos que nuestra familia se reduzca, en nuestra familia se reduzca la comunicación. Entonces, cuando vino el tiempo de pandemia, de repente todos nos hemos estresado porque nos veíamos todos los días en la mañana, todos desayunábamos, todos seguíamos, todos almorzábamos y éramos todos juntos. ¿Sí? Y al principio era bonito porque los chicos decían vacaciones, ¿no ve? Y los papás decíamos, ya bueno, vamos a descansar un tiempo, pero estábamos preocupados. Pero luego empezó a tornarse un poco tenso y empezó el estrés, ¿no? Empezó el estrés porque decíamos los papás preocupados, ¿qué vamos a hacer? Algunos nos quedamos sin trabajo, no aprendimos a comunicarnos. Entonces, estos espacios, así como te pasaron en casa, también nos suceden en la escuela. Y en esta propuesta educativa, mucho más. ¿Por qué? Porque mi persona pretende que cada uno de tus hijos pueda sacar a flote su hipótesis y que a partir de esto todos nos podamos escuchar y podamos dialogar y podamos construir un solo conocimiento, ¿sí? El objetivo al cual queremos llegar. Entonces, para ello es importante tener estos espacios, hacer que los chicos se sientan libres de poder descubrir y generar conocimientos, ¿sí? No a partir de una sola forma de enseñanza, sino a partir de la libertad que tienes para poder aprender. Los niños, ¿sí? Y nosotros como profesores, ¿sí? Queremos que los chicos puedan investigar, que puedan preguntar, que puedan analizar, ¿sí? Que puedan reflexionar y que puedan debatir. Entonces, cuando yo genero estos espacios, ciertamente tengo que tener trabajadas estas conductas propositivas dentro del aula, ¿sí? Y en esto necesitamos hacer, no sé si lo recuerdas en la primera reunión que tuvimos, ¿sí? Yo les pedía que trabajáramos un triángulo, ¿sí? Los papás, los profesores y los chicos. ¿Por qué es importante este triángulo? Es importante porque nosotros queremos hacer que tanto en casa como en el aula se hable en un mismo lenguaje. Si yo en el colegio siempre le voy a decir, a ver, Juanito, pero, profe, es que es así, pero ¿tú qué piensas? Y yo le devuelvo la pregunta, entonces él va a entrar en un momento en crisis porque va a decir, ay, pero es que te estoy preguntando porque no sé. Y yo sobre eso le digo, pero es que no existe la palabra no sé. A ver, piensa, ¿qué puedes hacer? ¿No ve? ¿Cómo puede ser? Entonces yo le voy devolviendo respuestas, le voy devolviendo las preguntas. ¿Para qué? Para hacer que él genere reflexión, para que él pueda analizar. Cuando él saca algo, sea lo objetivo o no, ¿sí? Yo pueda decirle, ah, sí tienes razón, o mira, ¿no? ¿Y qué tal si hacemos esto? Pueda encaminarlo, ¿sí? ¿Qué tal si tú haces esto mejor? ¿Qué te parece? Entonces, si yo hablo este lenguaje y en la casa va con la misma pregunta y te dice, mamá, ¿y ahora qué hago? Y tú le dices, ah, tienes que copiar y tienes que repetir. Entonces, ese lenguaje como que se rompe, ¿no ve? Ese triángulo se rompió. ¿Por qué? Porque el triángulo es que yo hable igual y que tú hables igual en la casa. ¿No ve? ¿Para qué? Para que juntos podamos direccionar un conocimiento del niño. Y de eso nos propone, eso también nos propone el enfoque. ¿Sí? Esta construcción, tanto en casa como acá en la escuela, y que ellos puedan hacer una construcción significativa de un aprendizaje.
no solamente en áreas específicas, sino en todo, papás. Desde el, profe, ¿dónde sigue mi tarea? ¿No ve? ¿Dónde tengo que hacer? ¿Dónde crees que la puedes hacer? Es que no sé. ¿Cómo que no sabes? Le digo, ¿dónde puedes hacerla? ¿Será que en esta primera hoja que ya está rayada? No, profe. ¿Será que en esta última que no tienes nada? No, es que no sé. Mi mamá decía, ¿no ve? Y lo que él sabe. Mi mamá decía que lo tengo que hacer después de lo que he hecho. Entonces, ese es su conocimiento. ¿Y será que está bien? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque está correlativo, porque se ve ordenado, porque me parece que así no gastarías muchas hojas. Entonces, está bien. ¿Me entiendes? Entonces, este espacio de reflexión, de yo devolverle la pregunta al niño, hace que el niño pueda construir ciertos aprendizajes. Profe llegó a la casa y el niño no tenía completa la tarea. ¿Qué hago? Mándela al Classroom para que le haga terminar en la casa, ¿no? Claro, y en un principio es una solución ¿para qué? Para completar el cuaderno, ¿no ve? Para que cuando la profe nos pida esté completo, para que cuando vayan a dirección esté completo y no le falte nada. Pero el objetivo será ese, ¿no ve? Y si ahora analizamos la propuesta, el objetivo no es ese. El objetivo es que los niños puedan hacerlo de manera individual, en su ritmo, ¿sí? Ciertamente hay niños que pueden tener conocimientos más avanzados y otros no. Que en la escuela es complicado poder trabajar así, diferenciados, sí, pero te cuento que sí se puede. ¿Por qué? Porque el enfoque nos propone yo poder trabajar con tu hijo desde donde él conoce, desde donde él sabe. ¿No ve? ¿Para qué? Para que al final logremos que la primera reunión teníamos algo en particular. Veíamos los contenidos de salida por grado, ¿verdad? ¿Qué tiene que aprender mi hijo? Entonces, la idea, papá, no está en que él se acuerde cuáles son los tiempos del verbo, sino la idea está en que el niño pueda utilizar estos tiempos del verbo. ¿Para qué? Para construir un diálogo, un concepto, una historia. Para eso es. En el examen puede haber un examen objetivo donde te diga, a ver, ¿cuáles son los tiempos del verbo? Son pasado, presente, futuro. Puede ser, pero si yo me acuerdo de, a ver, ¿cómo eran pues los tiempos del verbo? Es que la profe nos hacía hacer oraciones. Sí, ¿y cómo te hacía hacer oraciones? Ella nos decía que tenemos que escribir algo que nos haya pasado ayer. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, que es pues lo que ya nos sucedió, es pasado. Entonces, cuando el niño analiza esto para llegar al tiempo pasado, a los tiempos del verbo, entonces el niño está sustentando un conocimiento porque lo ha construido, ¿sí? Ha construido este conocimiento. Entonces, cuando tú veas esto, el niño quiere decir que aprendió. Y además tiene un plus. ¿Por qué? Porque lo está utilizando de manera social y porque en la realidad todos necesitamos leer, todos necesitamos hacer operaciones, ¿no ve? Pero necesitamos volvernos más reflexivos, más analíticos y hacer que esto sea significativo. Y ahí te propongo un verso, ¿no? Y como papás y como profesora yo me pongo a analizar muchas veces. Digo, ahí está, dos imágenes. ¿Qué es lo que quiero lograr yo? Un niño que tenga muchísima tarea, que tenga un cuaderno lleno, 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 ¿sí? Y así voy a ser una muy buena maestra. O quiero tener un niño en esta primera imagen, que puede ser, a mí también me han hecho completar carpetas y está bien, ¿no ve? Pero de todo lo que me han hecho completar, ¿cuánto yo aprendí? Y realmente mi objetivo como maestra será hacer esto que los chicos no comprendan o que los chicos lleguen a cansarse y a decir en algún momento, ya no quiero ir a la escuela porque esa profe es aburrida, o me canso mucho al escribir, o me canso mucho al hacer eso. Entonces, ese no es el objetivo. Y la propuesta como psicogénesis, ¿sí? No es esa. Me voy con el otro verso. Niños que generen nuevos conocimientos en base a las orientaciones que nosotros podemos darles, orientaciones de aprendizaje, a las orientaciones que tú puedas darle en casa, ¿sí?
desde el autocontrol, desde el autodominio, desde la forma de pensar, desde no resolverle todas sus dudas así rápido, sino hacer que él pueda resolver sus problemas y pueda reflexionar, pueda analizar. Y si algún rato te viene con el cuaderno incompleto, que él pueda sustentarte el por qué está incompleto. ¿Qué le sucedió? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero generar? Y me pongo a pensar, ¿verdad? Yo me quedo con el versus 2, porque es lo que, como psicogénesis, yo he aprendido desde hace muchísimos años. Y también he hecho investigación sobre eso y veo que los chicos pueden aprender de mejor manera. Te propongo otro. Ay, no, ahí terminó. A ver. Bien. Así cortito, chiquito, ¿sí? No sé si existe alguna duda sobre esta propuesta educativa. ¿Ninguna? Entonces va a ser esa. Es lo mismo, mamá, ¿no? Nosotros generamos un espacio de reflexión. Si yo voy a leer un contenido, un cuento, una historia, algo, ¿sí? Y yo voy a analizar desde, a ver chicos, yo como maestra voy a generar, hoy voy a presentar una lectura que tenga la mayor cantidad de palabras que se escriban con ella, ¿ya? Y les diré a los chicos, a ver chicos, vamos a leer esto. Y lo leemos. Ahora, ¿qué de particular puedo encontrar acá? Ah, no sé, profe, que es cortito. Algunos siempre me dirá, hay muchas palabras con ella. Ah, hay muchas palabras con ella. Entonces yo como maestra puedo encaminar esta regla ortográfica sin decirle anotar regla ortográfica el uso de la ella, sin decirle eso. Es decir, generar yo un pretexto para que los chicos puedan llegar a este contenido. ¿Me dejo entender? Ahora, en ese momento es cuando los chicos, cuando analizan, van a poder encarar una regla ortográfica. Pero si yo directamente me voy a anotar la regla ortográfica, ¿no ve? El niño poco o mucho se va a acordar. Poco o mucho lo va a aprender. Pero si yo parto desde a ver qué tienen en particular este conjunto de palabras, o cómo crees que se escribe en este conjunto de palabras, va a haber una reflexión, va a haber un análisis. Entonces, eso me va a generar a mí para ver si el niño está comprendiendo o no está comprendiendo. ¿Por qué lo hemos escrito con ella? ¿O por qué la L va al medio de dos vocales? ¿O por qué? ¿Qué pasará? Ah, profe, es que mira, en estas palabras siempre va al medio de dos vocales. Ah, mira, tú ahora, entonces, ¿qué podemos poner como regla? Y lo podemos sacar de manera grupal, un concepto para esto. Ese es el objetivo. Ahora, por eso les digo, papás, es difícil porque nosotros, así como el papá decía, somos de una vieja escuela y tenemos que empezar a romper paradigmas, ¿sí? Yo te digo con mucho cariño y mucho respeto, papá, mamá, si tu hijo es o tú pretendes que tu hijo sea el 100 de la clase, no lo obligues, porque todo papá quiere lo mejor para su hijo, pero un número no te califica. Un número no te hace ser mejor o peor, ¿no ve? Entonces, yo te invito con mucho cariño a que nosotros podamos acompañar estos procesos y que dentro de estos procesos también podamos felicitar, alentar a los chicos. Como he tenido durante estas semanas, las primeras con la mitad, ahora esta semana que estamos viniendo todos, ¿sí? Todos nos estamos conociendo. Yo estoy aterrizando en conocimientos reales con los chicos, ¿sí? Yo estoy aterrizando en qué realmente necesitan, porque una cosa es verlos detrás de la virtualidad, con ustedes al lado, haciendo el seguimiento, y yo sé que lo han hecho muy bien, pero en este momento yo estoy aterrizando en lo real. Y también en estos espacios de crisis que tienen los chicos, de saber que se va a enojar mi mamá si no hago así. Entonces, no te estreses si tu niño te trajo hoy así, si no sabe cómo hacer, devuélvele la pregunta. Él tiene que aprender a venir a la escuela y preguntar y decir, de eso se trata la autonomía, de eso se trata. Porque usted como mamá, como papá, no va a poder estar todo el tiempo sobre él. No va a poder. Algunos de repente sí, otros no. Estamos solamente en la noche, trabajamos. Entonces, yo les hago esa invitación. De Luciana, luego el señor Rubén y Daniel.
Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Sor Beatriz y a los papás. Mi consulta era la siguiente, profe. No sé si me puede dar algún consejo o algún método para poder trabajar con mi niña en la casa cuando ella está muy distraída. Pienso que tiene una atención dispersa, no exagerada, pero cuando le estoy explicando, ella está pensando en otra cosa, no toma la atención, digamos, que yo le estoy explicando en su tarea o en alguna actividad que tiene que hacer. ¿Cómo podría, profe, trabajar con la atención dispersa tal vez de mi hijita? Bueno, papás, yo con muchísimo gusto les puedo dar, pero en otro espacio, porque si no nos vamos a sentar en cosas muy particulares, ¿sí? Entonces, ahorita nos interesa, bueno, me interesa a mí y a Sor y a nosotros que ustedes puedan tener esta como inducción más o menos a lo que es el enfoque, ¿sí? Ciertamente hay diferentes tipos de problemas que se pueden dar dentro del aula y como papás estamos preocupados por eso, ¿sí? Pero tal vez Daniela, que también es especialista, nos va a poder colaborar asistiendo o a una entrevista mía o también asistiendo al consultorio con Daniela. Sí, pero ahí los vamos a poner, ¿ya? Por favor. Señor Rubén. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Eh, Me alegra saber del método que vaya a aplicar. Eh, Como usted decía, estamos rompiendo paradigmas. Evidentemente va a ser un poco difícil porque estamos enmarcados por poco a la perfección, ¿no? Es como a veces se me sale, yo le digo a mi hija, cuando yo estaba en kinder yo sabía escribir bonito y mi nombre completo, más o menos, ¿no? Y a veces creo que deseamos eso. Pero actualmente yo entiendo que mi hija es súper inteligente. También pensé que tenía dificultades en la atención. Inscribí en ajedrez, igual ahí toda distraída. Y entonces resulta que un día se sienta a jugar y mueve las fichas con fundamento, ¿no? Entonces yo digo, wow. O sea, entonces es súper interesante el método que voy a aplicar. Lo que yo rogaría es que pueda, tal vez, no sé, periódicamente o semanalmente, no sé, usted pueda ver las dificultades que tengan nuestros hijos o particularmente mi hija, para no generalizarlo, eh, las dificultades que tenga para que nosotros podamos reforzarlo, ya sea jugando, eh, porque lamentablemente con la pandemia se han generado muchas limitaciones. Prácticamente la edad infantil es una edad de interacción, ¿no? Es de juegos, es de risas, de saltos, y, y también, o sea, nuestra sociedad está enmarcada a ciertas reglas morales, éticos, que hay que ir construyendo, eso es verdad. Pero como inicia su frase de cada tema o lección, ¿no? Todo con amor, nada por la fuerza. En eso hay que ir trabajando y entonces me gustaría que particularmente de mi hija pueda recomendarme en qué está fallando, porque como usted dice, o sea, ellos tienen que darse cuenta, ¿no? O sea, mi hija tiene que darse cuenta del error y estoy en ese esfuerzo. Yo también no reviso su cuaderno, no le digo esto está mal o simplemente, ¿por qué no has hecho? ¿Qué ha pasado? Tienes que cumplir, tienes que respetar el orden, tienes que, este está vacío, aquí tenías que hacer. Trato de orientar nomás, no estoy presionándole, ¿no? Porque prácticamente ellos son esponjas. Eh, de eso, de eso estamos seguros. Entonces, eso les rogaría, que de manera Claro periódica que sí, pueda papá. indicarnos y decirnos en qué le podemos reforzar, qué cosa podemos apoyarle para complementar la técnica o el método que está aplicando, profesora. Muchas gracias. Gracias a usted, papá, ¿no? Y yo les agradezco y yo contarles algo que también lo dije en la primera reunión. A mí me gusta mucho hablar con los papás. Me gusta mucho estar en contacto con ellos porque solamente así puedo disolver yo dudas, como también ustedes pueden disolver. Yo tengo un horario de entrevista en el cual ya he citado a algunos papás este martes, ¿no ve?
Entonces yo estoy viendo ya qué niños necesitan así, pero así, comunicarse conmigo para que yo pueda hablar. Y voy a ir a hacerlo de manera periódica. Quisiera tener más tiempo para poder hacerlo con 10 en la mañana, pero no tenemos ese espacio. Entonces, yo voy a ir citándolos poco a poco, así tengas alguna dificultad o no, pero voy a ir citándolos para que podamos dialogar, para que yo también pueda escuchar y decir, a ver, ¿cómo lo ves al niño? Porque eso es importante. ¿Le está agradando? ¿Está entendiendo? ¿No está entendiendo? Y yo también pueda mirar ciertas cosas que hayan que mejorar. ¿Ya? Ahora sí, Daniela. Perdón, profe, una cosita más me había olvidado. Además, nos gustaría que nos ayude a identificar las habilidades que tienen, porque como están prácticamente con usted o van a estar con usted, si a veces tienen ciertas afinidades, ciertas habilidades que la hacen con ganas, ¿no? Nosotros como papás también vemos algunas habilidades que desarrollan, que les gusta hacer, pueden amanecerse haciendo, poniendo de ejemplo, ¿no? Un dibujo o pintando algo. Entonces ahí también nos gustaría que nos vaya informando en Claro. qué se está destacando para poder reforzarlos también nosotros con algunas otras actividades. En eso sí, papá, ¿no ve? Yo puedo darles mi visión porque yo paso, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas y media con ellos, ¿no ve? Pero las otras 20 horas o 23 horas y media están con ustedes. O sea, quienes tienen que conocerlos más a fondo son ustedes. Yo sí los acompaño durante la mañana y puedo corroborar ciertas habilidades de los chicos, pero los que tienen que estar así, yo no te digo, yo sé que papá y mamá trabajan, yo lo sé, pero en el colegio desde que yo estoy, siempre se ha impartido con un tiempo de calidad. Alguna vez algún papá me dijo algún año, profe, yo he dejado de trabajar por estar con mi hija. Y yo le dije, no mamá, esa no es la idea. La idea no es que tú te acomodes al ritmo de tu hija, sino que tu hijo, que tu hija se acomoden a la vida que tú le puedes dar, porque el adulto eres tú, no él. Entonces, y ese tiempo que tú tienes de 1 hora, 2 horas, 3 horas, media hora, tiene que ser de calidad con tu pequeño, con tu pequeña, con tu adolescente. Tiene que ser de calidad. Hacer un acompañamiento desde casa, como el papá decía, no es decirle esto está mal, sino es decirle cómo podemos mejorar, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Y así como papá, también poder venir a la escuela y decir, profe, mire, esto yo estoy notando, ¿y usted qué está notando? Yo estoy notando esto, papá, hagamos esto para que el niño mejore a nivel educativo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea más o menos. Ahora sí, Daniel. Bien, buenas noches, papás. Bueno, un breve mi comentario. Primero recordarles, ¿no? Que si están teniendo algún problema con sus pequeños, que hay algún problema de aprendizaje, de atención, no duden en venir. Quizás es un poco más sencillo para mí atenderlos porque dispongo, ¿no? de la mayor parte de la mañana. Sí atiendo al colegio, pero podemos hacernos el espacio lo más pronto posible para que yo les pueda dar algunas recomendaciones que se trabajen desde casa. Más adelante, en la parte donde yo voy a intervenir, les voy a explicar algunas cosas que pueden ayudar a mejorar los niveles de atención e independencia de los chicos, que son útiles para todos, pero definitivamente son más necesarios para niños que tienen bajos niveles de atención. Dani, Darle... perdón que me corte. Puedes empezar porque ya no hay más preguntas. Ya, perfecto. Antes de empezar con mi parte, una recomendación que les puedo dar en general, ya para que todos lo tomen en cuenta en el tema de la ortografía, que ya es muy importante que ellos la vayan asimilando, es que lo manejen a partir del método fonético-fonológico. Entonces, si por ejemplo con esta situación que nos comentaba la profesora, si mi niño no sabe si llave se escribe con L o con Y, acá no tenemos una regla, ¿no? Es algo que nosotros como adultos hemos ido aprendiendo por la cantidad de veces que lo hemos leído, por la cantidad de veces que lo hemos escrito, y entonces ahí va a entrar mi memoria visual, va a entrar mi memoria kinestésica, que es, no sé si les ha pasado, yo alguna vez he visto a mis papás decir cómo se escribe esta palabra y en vez de solamente pensarlo, han agarrado un lápiz y la han escrito.
Y esto se debe a la memoria kinestésica, ¿no? Porque nuestra mano tiene memoria. Entonces hay palabras que ya las escribimos por defecto de alguna manera, como poner la tilde en el sion, ¿no? Entonces yo les recomiendo que ustedes al hacer el dictado, si están promoviendo espacios de práctica, que les recomiendo sean cortos, pero sí los recomiendo que los tengan a diario, como bien se dice, la práctica hacia el maestro, pero que sean prácticas cortas de tiempo para poder mantener los niveles de motivación de los chicos. Entonces pueden hacer, por ejemplo, en la situación que les ponía, decirles, ya ve, mira mi lengua, ya ve, que es diferente a decir yema, perdón, que viene con la I, ¿no? Yema, mi lengua, mi boca, todo se posiciona de manera diferente y además suena diferente. Entonces, cuando yo trabajo con los chicos, escriben, por ejemplo, muchas palabras sin acento. Hoy un niño escribió todo y le dije, escucha cómo lo digo. Método, ortográfico. Entonces ellos solitos ponen la tilde. Yo no necesito decirles qué está haciendo falta. Bueno, más de este tipo de dudas lo podemos resolver en consultorio. No quiero darle más tiempo a esto porque es una especificidad quizás. Hagan la cita con mi persona y vamos a estar resolviendo más dudas y dando más consejos que se acomoden a cada necesidad de cada niño. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya la puedan ver. ¿Sí se puede ver? No sé si alguien me puede ayudar confirmando. Se puede ver. Dani, Sí, se ve. Sí, se ve. Gracias. Ya, entonces, bueno, iba a introducir la explicación que ha tenido la maestra, pero creo que vale la pena hacer un breve resumen. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes como papás se queden con ideas fuerza, de la misma manera que los chicos, ¿no? Ellos no se van a acordar de todo lo que han llevado a lo largo de todo el día. Ellos toman aquellas cosas que han sido quizás más relevantes para ellos, como lo decía la profesora, porque ha salido de su interés, o quizás algo que se hayan quedado impresionados o que lo hayan relacionado con alguna experiencia que hayan vivido. Entonces todos, después de un proceso de aprendizaje, nos quedamos con ideas fuerza. Y eso es lo que voy a buscar generar con esta pequeña explicación. Entonces, la maestra nos había hablado de la psicogénesis. Hemos tenido una explicación bastante completa de lo que es la psicogénesis y quisiera que nos quedemos con estos 5 principios básicos. Primero, que vamos a respetar las etapas de desarrollo de los niños. No nos podemos saltar ninguna etapa. Ellos tienen que vivir cada etapa como debe ser, ¿no? Y en este momento están, como decía la profe, en la etapa de preguntar, de experimentar, de relacionar. Esta es la etapa privilegiada de poder generar aprendizajes a partir de la curiosidad. Entonces vamos a respetar esta etapa de desarrollo de los niños. La segunda es que el estudiante es un sujeto activo, ¿no? Esto nos propone la psicogénesis desde distintos autores. ¿Y qué significa que sea activo? Es que el papel principal lo va a tener el niño y no la profesora. Y es por esto que la profesora hace preguntas para orientar al niño y que aún como papás tenemos que hacer preguntas para poder guiar un aprendizaje y que solito lo construya. Y esto se va a relacionar al cuarto principio, que es el aprendizaje constructivista, ¿no? Esta es la característica, que ellos tienen que ir construyendo su propio aprendizaje a partir de tomar recursos de estas experiencias previas de las que nos hablaba Vanessa, a partir de las situaciones que se puedan propiciar en el aula, a partir de conocimientos que tengan otros niños. Entonces ellos de manera conjunta lo van a ir construyendo. Y va a ser un aprendizaje significativo. ¿Cuál es el aprendizaje significativo? Aquel
que llega a tener sentido en medio de otros aprendizajes ya logrados. Entonces hablamos de una estructura cognitiva previa, donde viene este nuevo aprendizaje y se ancla a aquello que ya existe. Por esto es tan importante recurrir a lo que ellos ya han aprendido, que no necesariamente tiene que ser en un entorno escolar, sino que puede ser en un entorno de la vida cotidiana. Y finalmente, la motivación. Es tan importante mantener los niveles de motivación por el estudio. Creo que no puede haber nada más frustrante que un niño que haya perdido las ganas de estudiar y aprender a tan corta edad. Es por esto que es importante regular cantidad de tareas. Y sí, como les decía, es muy importante la práctica diaria. Yo la apoyo totalmente, pero creo que en algo que les cueste practicar 15 minutos, quizás 10 minutos diario, pero siendo constantes y teniendo una rutina diaria, puede ser mucho más beneficioso que trabajar una vez a la semana durante 2 horas, por ejemplo. Entonces, quisiera que se queden con estas 5 cosas para que también ustedes las puedan aplicar en casa, porque como decía la profe, sí es importante el trabajo que hace el colegio, pero no tienen idea de la importancia que tiene el tiempo que los chicos puedan pasar con ustedes, porque ustedes ya lo comparten en el cotidiano. Entonces podríamos decir que su principal tarea es ir aterrizando todo lo que se lleva en el colegio a la vida cotidiana. Si está aprendiendo a sumar, entonces yo lo llevo a la tienda y le digo, a ver, vamos a comprar estas 3 cosas. ¿Cuánto tengo que pagar? Entonces, que lo sume. Este aprendizaje que la profe ha generado en el curso cobra sentido en la realidad, y esa es la posibilidad que tienen como papás, que muchas veces desde el colegio no lo podemos hacer por tantas limitantes, ¿no? Entonces, creo que la función educativa del papá o de la mamá es realmente privilegiada e importante. Entonces, ahora lo que me compete. Quiero hablarles un poco de cómo y por qué promover la independencia en los estudiantes. Para esto quiero hacerles algunas preguntas y quisiera que respondan. Quisiera pedirles que prendan sus micrófonos para saber yo que me están escuchando y que todos respondan, intentémoslo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos lograr independencia en nuestros niños? Entonces nos vamos a responder estas preguntas. Lograr cosas por nosotros mismos aumenta nuestra autoconfianza y autovalía. Sí. 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 Y pasa en todas las edades. Muchas gracias por eso. Me encanta escucharlos porque sé que están atentos. Entonces, todos como seres humanos a cualquier edad, aún nosotros a esta edad, podemos decir que lograr cosas por nosotros mismos aumenta nuestra autoconfianza y autovalía. Es por esto que es tan importante que dejemos que los chicos hagan cosas por ellos mismos, porque entonces ellos se redescubren, ellos, descubren estas fortalezas de las que estábamos hablando, ¿no? Y ustedes los pueden colaborar. A esta edad, los niños construyen su autoconfianza, su autoconcepto en realidad, tomando recurso de todo lo que dicen las personas de su alrededor y principalmente la familia, que es el primer lugar de desarrollo en esta etapa de la infancia. Entonces, si mi niño hace algo por sí solo, por ejemplo, termina de comer y levanta su plato y lo lleva a lavar, y yo le digo, felicidades, qué educado que eres, me encanta que seas tan atento y ayudes. Entonces él ya se ha quedado con la idea de qué educado soy, ayudo, soy una persona que ayuda, estoy atento a hacer las cosas de la casa, y no he necesitado decirle, y mucho menos le he levantado el plato. Pónganse a pensar en esta situación, en esto que les digo, donde hemos felicitado al niño, él sale con una idea de una cualidad que tiene. ¿No? Soy educado, colaboro. Pero si yo le recojo el plato, el niño no ha salido con ninguna idea en su cabeza que vaya rondando y que le permita ir construyendo su propio autoconcepto. La siguiente afirmación dice, de los errores se aprende aún más que de los aciertos. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? ¿verdad? Hemos aprendido más de un error que de un acierto. Creo que cuando nosotros vamos a hacer algo y recordamos algún error que hemos cometido, decimos, uy, no, la otra vez me ha ocurrido esto o ha pasado esto, mejor tomo otra decisión, ¿no? Pero cuando hemos hecho algo bien, quizás es
un cúmulo de cosas que llegamos a lograr, que es mucho más difícil que lo recordemos. Sí, van a haber situaciones donde digamos, esto me ha funcionado, pero creo que vamos a estar de acuerdo en que llegan con más fuerza esos errores que hemos cometido y que estamos buscando no volver a cometer. Entonces, está bien que los chicos se equivoquen. Tenemos que dejar de poner el error como algo negativo. Si sabemos manejar el error, es una oportunidad de aprendizaje. Recientemente le hacía escribir a un niño unas frases, es un niño con problemas de autoconcepto. Le dije, ¿quién es Pepito, por ejemplo? Y me dice, Pepito es un niño que hace cosas que a los adultos no le gustan. Y dije, qué triste que Pepito se identifique de esta manera, ¿no? Cuando Pepito es un millón de cosas más. Entonces íbamos reconociendo algunas cosas que tenemos que trabajar con él y le di de tarea escribir cada día una frase que yo le dejaba en la semana, ¿no? Entonces una misma frase le escribía toda la semana. Y esta frase decía, si he aprendido de mi error, entonces no me he equivocado. Por eso es tan importante que los chicos se equivoquen, pero que nosotros como adultos tengamos la capacidad de guiar ese error para que se vuelva un aprendizaje importante y que él lo pueda seguir utilizando en la vida. La siguiente afirmación dice, es muy importante aprender a caerse y levantarse. Sí. 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 De acuerdo. Quien nunca se ha caído, nunca debe levantarse. Entonces es importante que dejemos a nuestros hijos caerse y que estemos allá a su lado para ayudarles a levantarse, pero que se caigan, porque estamos de acuerdo que en algún momento no vamos a estar. Quizás antes, quizás después. Creo que un dejo que ha tenido la pandemia es no saber en qué momento partimos del mundo, ¿no? Entonces, qué tranquilidad para el papá saber que sí, mi hijo se va a equivocar, porque todos nos equivocamos en distintos momentos, por muy inteligentes o mucho conocimiento que lleguemos a tener, nos equivocamos. Pero esa paz de saber que él se va a poder levantar, creo que no tiene precio, ¿no? Entonces, si yo nunca he dejado que mi hijo se caiga, he estado ahí para sostenerlo antes de que se caiga, no le he enseñado a levantarse. Y lo más probable es que cuando yo no esté para solucionarle el problema, él se quede en el suelo, porque no ha aprendido a levantarse por sí solo, porque yo he estado para cargarlo hasta que él se pueda volver a parar y se caiga, y entonces lo he sostenido para que no llegue al suelo y lo he ayudado a seguir caminando. Entonces yo les recomiendo, los exhorto a que dejen caerse a sus hijos. Está bien caerse, volvemos al tema del error, pero sí en esta etapa pueden estar junto a ellos para levantarlos de maneras específicas, que se las voy a comentar más adelante. La siguiente dice, en el hacer reconocemos nuestras fortalezas y debilidades. ¿Verdad? 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 Todos de acuerdo. Algún papá decía, profesora, ayúdeme a identificar las fortalezas de mi niño. Claro, la profe puede identificar, aún porque tendrá otra mirada que como papá quizás no tengamos, porque cada ser humano mira las cosas de una manera distinta. Quizás para el papá, el que el niño esté saludando y besando a todos, sea como algo incómodo, ¿no? No seas tan chinchoso, deja a la gente, pero llega al consultorio y a la educadora le parece algo maravilloso, dice qué niño más tierno, o posiblemente lo contrario. Depende de la percepción de cada persona. Pero qué importante es que podamos reconocernos en el hacer y que ustedes los puedan orientar a ellos mismos, identificar si esa es una fortaleza y si es un error. Es tan importante reconocer nuestras fortalezas porque estas son nuestro motor. Y es igual de importante reconocer nuestras debilidades. Lo peor que podemos hacer es que él no haga su tarea y decirle, no, es que él es bebé todavía, o él es chiquito, va a aprender. No, es importante decirle, no, no está bien que no hagas tu tarea, orientarlo con una pregunta, y estará bien que te hayan dicho que hicieras esta hoja del libro y que no lo hayas hecho cuando la profesora dio una instrucción. Entonces, no decirle cosas, ¿no? Como, eres un irresponsable.
No, para nada, porque así como hace unas diapositivas les decía que ellos toman recurso de cada cosa que decimos, el niño puede salir del cuarto del papá quizás diciendo, no, estoy irresponsable, y tomar esa palabra como parte del autoconcepto que él va a ir construyendo de sí mismo. Entonces sí, podemos mencionar las fortalezas, y cuando hablamos de debilidades podemos decir cosas como la responsabilidad es un aspecto que tienes que seguir trabajando, papito. Tú puedes ser muy responsable, por ejemplo. Entonces él se da cuenta que es una debilidad. ¿Por qué? Porque la tiene que seguir trabajando, pero no he necesitado utilizar la palabra irresponsable. Esto, papás, es un proceso. A veces se nos sale, decimos, no voy a decirle irresponsable, y en un momento de rabia se me sale. Pero si ustedes están intentando hacer el cambio, están intentando cambiar su vocabulario, su trato, ya es un logro. Y definitivamente en la práctica van a ir mejorando poco a poco, pero están permitidos equivocarse igualmente a pesar que quieran cambiarlo, porque al igual que sus hijos son seres humanos y van a ir cometiendo errores como papás, porque nadie viene con una guía de cómo ser papá o cómo ser hijo. Entonces el error para papás también es válido. Bien, con estas 4 cosas dichas, creo que es muy importante y está muy claro que el fomentar la independencia en nuestros hijos es determinante, no solo para esta etapa de su desarrollo, sino para todas las que vienen en adelante. Es por esto que les quiero dejar 7 estrategias para poder fomentar la independencia en sus niños. Ahora desde casa, creo que se va a hacer un poquito más sencilla esta tarea ahora que los chicos vienen a clases, porque es totalmente distinto tener a mamá o a papá o a ambos atentos a mi proceso de aprendizaje, que el que sea una profe para 40, ¿no? Cambia totalmente la figura. Pero también quisiera recordarles que el que los chicos vengan al colegio no implica que la tarea como papás ha terminado. Yo sé que muchos papás lo tienen sumamente presente, pero creo que es importante recordarlo. Entonces, ¿cuáles son estos 7 consejos? Primero, es importante que los dejen elegir. Con esto no les quiero decir que sean, como dice el dicho, gallinas sin huerto. No, definitivamente no. Como papás tenemos que darles opciones. Es como poner el margen de la hoja, decirle, tú puedes elegir, pero dentro de estas opciones, porque aquí es tu margen y lo que está fuera de esta línea no es permitido. Entonces, yo te puedo dejar elegir qué vas a hacer. Tú puedes jugar, tú puedes ver TV, tú puedes hacer esto, aquello, pero no es una opción ver TV, por ejemplo, más de 1 hora. Tú puedes ver TV, sí, pero más de 1 hora no. Ese es tu margen, este es tu límite. Entonces los dejamos elegir, pero buscamos que estas opciones que ahorita les estamos dando sean todas favorables, porque están aprendiendo a elegir. Y sean todas favorables porque habrán unas más favorables y otras menos favorables. Están aprendiendo a elegir, tomando decisiones, y habrá un momento donde definitivamente tendrán que elegir entre opciones favorables y no tan favorables, pero ya los hemos tenido en la práctica. Entonces es más probable que hagan una buena elección. La segunda recomendación es que creen un entorno que fomente la independencia. Es decir, que no les hagan las tareas, por ejemplo, lo que es básico, el decir se ha cansado, se ha dormido, entonces yo he llenado las últimas hojas porque ella no podía, es totalmente desfavorable. Por ejemplo, también tenderles la cama o vestirlos, quizás han estado experimentando esto estos días, que han sido de entrenamiento, de reentrenamiento después de 2 años, de decirle ya vestite. Y hace mucho tiempo que no tenía que vestirse tan rápido como para salir puntual y llegar al colegio. Entonces, frente al apuro y ver que no se está vistiendo, lo he ayudado y le he dicho, ya te he dicho que te vistas, póntenos. Y en 5 minutos lo he dejado vestido, pero no lo ha hecho. Entonces estoy yendo en contra de desarrollar la independencia en un niño. Si es necesario que nos despertemos 10, 15 minutos antes y que tenga el tiempo que necesita para vestirse, pues hay que hacerlo. Y también tendremos que fomentar que cada vez le tome menos tiempo, porque no podemos conformarnos con decir se viste en 15 minutos, en 20 minutos, ¿verdad? El consejo número 3 es que fijen una rutina.
Es muy importante, no es la primera vez que se lo recomiendo, lo hemos hablado en las reuniones de inicio de año, pero se los vuelvo a recordar. Y en caso de niños que tienen bajos niveles de atención y que tienen problemas con cumplir tareas, o que los papás me dicen hay que decirle, si no le dices que se levante, no se levanta. Si no le dices que haga su tarea, él puede no hacer ninguna tarea. Por esto, establecemos rutinas diarias, porque el niño tiene que saber que, por ejemplo, a las 3 nos sentamos y hacemos la tarea. Y ya no tiene que ser algo discutible, es algo que ya está dicho y se tiene que hacer porque es parte de mi rutina. Y de esta manera también me voy a evitar tener tantos problemas con mi pequeño. ¿Cuántos han tenido problemas por el momento de apagar la tele, por el momento de entrar a la ducha, o por el momento de recoger los juguetes e irse a la cama? Es porque no hemos establecido una rutina y no les hemos hecho entender que esa rutina se respeta y que los horarios están por algo. Entonces, si cada día el niño se duerme a diferente hora y no tiene pasa esto y luego nos vamos a la cama. Como por ejemplo, leemos un cuento y después inmediatamente nos vamos a la cama. Entonces definitivamente va a ser algo pesado para él irse a la cama o apagar el televisor, porque él sabe además que él puede hacer berrinche o puede llorar o puede quizás rogarle a mamá y abrazarla y besarla, y va a ganar unos cuantos minutos más. Entonces, parte de hacer una rutina es ser muy firmes. Y esto no implica ser malos bajo ningún punto de vista o recurrir a los golpes o a los gritos. No necesitamos recurrir a estas cosas para mostrarnos firmes. Basta con un decir, es hora de dormir, mira el reloj, ya son las 10, hemos acordado que vamos a dormir esta hora, entonces nos ponemos pijama y vamos a la cama. Y no lo voy a repetir porque está en tu horario, no necesito repetir. Entonces ellos se van dando cuenta que a pesar de ser muy amorosos, somos muy firmes en las determinaciones que se tienen como familia. Y todos nos vamos a dormir, ¿no? También tenemos que recordar que educamos con el ejemplo. No les podemos decir que no se ve TV en la noche y como papás dormimos con el televisor, por ejemplo. La cuarta recomendación es dejar que tu hijo te ayude. Es muy importante que él sea parte de todas las tareas de la casa, aún desde chiquititos, desde kinder, aún antes, ellos pueden ser parte de la casa. Y es un espacio favorecido para el desarrollo de habilidades. ¿Qué pasa si a mi niño de 4 años yo le digo, secas los cubiertos y guardas en su lugar? Él está aprendiendo clasificación, porque clasifica cuchillos, tenedores, cucharas, y en el hacerse parte de la dinámica familiar, él está practicando habilidades sumamente importantes para la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Entonces, no digan, es pequeño, él todavía va a aprender, es que es el más chiquitito. No, desde chiquititos hay cosas que podemos hacer. Evidentemente, la cantidad y la dificultad de cosas va a tener que ir acorde a la edad, pero a toda edad podemos hacer algo. La número 5 es dejar que ellos recojan sus cosas. Es tan importante. Dejan su escritorio desordenado y no ordenarlo por ellos a fin de que el espacio de estudio esté ordenado porque es importante. No, ellos lo tienen que hacer. Terminan de jugar y están todos sus juguetes tirados. Tenemos que llevarlos al momento de recoger la ropa sucia, los platos. Son tantas cosas que tenemos que recoger en el día que usamos y es importante que ellos se vayan acostumbrando a que es su responsabilidad ir recogiendo las cosas que van utilizando, sea cual sea el espacio. La sexta recomendación es guiarlos a partir de preguntas para que logren sus objetivos. Es algo relacionado a lo que la maestra aplica en el curso y lo podemos hacer desde la casa. Por ejemplo, mami, ya he tendido mi cama, porque está en el horario. ¿Y será que está bien tendida? ¿Las arrugas están bien, por ejemplo? ¿O estará tendida si no has puesto tu almohada y tu peluche? No decir, no, falta esto, ¿no? Sino llevarlos a que ellos reflexionen, miren la cama y digan, ah, no, me falta mi almohada. Entonces aún tengo la oportunidad de decirle, muy bien, estás atento, ve a ponerla, puede ser súper rápido. Entonces se hace aún un ambiente mucho más ameno para que los niños se hagan parte de estas actividades que son tan importantes. Y la última es llévalo a reconocer sus errores. Creo que ya lo he comentado un poco en
en otra diapositiva, pero es importante recordarles que no sea un tema de has hecho esto mal, o esta hoja está mal, esta palabra no se escribe así, la cama no se escribe así, o no se guardan los juguetes en ese lugar, ¿no? Tantas cosas, sino decirles con preguntas, ¿estará bien? ¿Has hecho tu tarea? Pero puedo decir que he terminado la tarea, si no he hecho, no sé, la caligrafía hasta la última fila, y que ellos mismos vayan sacando sus conclusiones, porque estarán de acuerdo conmigo que para todos llega a ser mucho más importante y de peso lo que yo mismo diga que lo que diga el otro, y eso se mantiene a todas las edades. Entonces, ¿qué mejor que ellos solos lleguen a la reflexión y que no necesitemos decirles esto está mal? Porque entonces vamos a estar también cuidando la relación que ustedes tienen como padres e hijos. Bueno, esas son mis recomendaciones. No sé si tienen algunas preguntas. Este es quizás un momento donde tenemos muchas preguntas porque ya con lo complejo que era la pandemia ha dejado más retos, ¿no? Sí, yo creo que ya es tiempo, estamos ya a las 9:10. Agradecer la atención de los papás, la sintonía que ha habido. Este espacio yo lo considero que es muy valioso porque pues nos vamos poniendo de acuerdo. Ha sido muy necesario que la profesora pues haga su experiencia también con los niños y de acuerdo a esto ellos puedan aportar y la profe también poderles decir a ustedes en qué procesos estamos, ¿no? ¿Habrá alguna preguntita, algún cierre, papás, antes de terminar? Agradecer a las personas que han tenido sus pantallas abiertas. Eso nos anima, ¿no? Porque a veces podemos tener el nombre y nos vamos. Eso no ayudaría mucho. Muy bien. Todo claro, querida Sor, y gracias, Daniela, profesora, por la presentación. Nos ha quedado muchas cosas claras. Muchas gracias. Creo que ha sido importante esta noche. Yo felicito, ¿no?, a los papás disponibles que estamos siempre buscando lo mejor para los niños y ponernos de acuerdo es muy importante. Así que muchas gracias. Cualquier cosa, la profe está disponible en los horarios de entrevista y estamos siempre para ayudarnos y para hacer este proceso pues con mucha paciencia, con mucho cariño y las cosas van a ir saliendo adelante. Lo único tal vez ir anotando en el chat la asistencia, que para nosotros es muy importante, y al mismo tiempo quiero decirles también que hemos notado un poquito en los niños, no sé si por la pandemia, mucha violencia en algunos de ellos en los juegos, ¿no? Parece que han estado muy cerrados mucho tiempo y ahorita salen como a desahogarse, ¿no? Y eso nos está preocupando y por favor les pidiéramos a ustedes que les recomienden, que no jueguen torpe, que no se empujen, porque ellos piensan que es como el videojuego que ellos tienen, ¿no? Que lo matan y así se levanta y tenemos miedo que confundan pues la fantasía con la realidad, ¿no? Explicarles que si le pega a un niño no es que no le va a doler como en el juego, sino que lo puede herir, lo puede lastimar, podemos tener problemas. Yo ya he tenido algunas denuncias, ¿no? No específicamente de este curso, pero sí pues ha habido problemas, ¿no? Inclusive ha habido un niño que ha tenido una operación en el curso. Estas cositas son pues para ponernos a pensar qué está pasando. Recomienden muchísimo a los niños que tienen que jugar pues con mucho respeto, sin torpezas, porque podemos causar accidentes. Solo eso, papás, yo sé que todos estamos buscando el bien. Les agradezco por todo, Daniela, profe Vanessa, muchas gracias por la explicación y creo que todos nos merecemos una buena noche. Muchas gracias y buen descanso. Hasta mañana. Buenas noches, Sor. Buenas noches, Sor. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan buenas noches. Gracias, Sor. Buenas noches, Sor. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, Sol. Igualmente, buenas noches, Sor. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Sor. Hasta mañana.